Ok. Bien, vamos a dar buenas noches con todo, vamos a dar inicio a esta audiencia de juicio oral. Siendo las 19:40, vamos a instalar lo que es la audiencia de juicio oral en el proceso seguido contra el señor Nicolás Gutiérrez Mendoza por los presuntos delitos de homicidio calificado regulado en el artículo 108 del Código Penal, también por el delito de violación sexual regulado en el artículo 170 y secuestro, que también está regulado en el artículo 152 del Código Penal peruano. Bien, este tribunal recuerda a las partes que deben conducirse con respeto, que todas las intervenciones que se van a dar serán de forma oral, claras, precisas, y si en caso hubiera algunas objeciones, serán resueltas por este despacho en el acto. Seguidamente, vamos a dar pase eh, para hacer la interrogación del testigo y del perito. Primeramente, vamos a escuchar al testigo que se encuentra presente, el señor Juan Espino. Vamos a hacerle la toma de juramento como indica en el artículo 375 del Código Penal, del Código Procesal Penal del año 2004, donde hay que hacer toma de juramento o promesa de decir la verdad. Bien, se encuentra en la sala el señor Juan Espino. Sí, señora magistrada. Muy bien, va a levantar la mano izquierda, por favor, señor Juan Espino. Vamos a hacerle su juramento. ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto supiere o le fuera preguntado? Sí, juro. Bien, si es así, muy bien. Si no, le seremos castigados responsablemente. Entonces, vamos a dar pase en esta oportunidad al Ministerio Público representado por el señor fiscal. Adelante para que formule sus preguntas, señor fiscal. Muy buenas tardes, señor juez, señores magistrados. En representación del Ministerio Público, la presente hemos presentado como testigos en nuestra carpeta fiscal al señor Juan Espino, a quien se le formulará la siguiente pregunta. Señor Juan Espino, ¿cuál es su profesión o a qué se dedica? Bueno, yo soy de ocupación, digamos, agricultor. Me dedico a trabajar la chacra en el campo. Señor Juan Espino, ¿usted nos puede, por favor, narrar qué vio o qué es lo que sucedió exactamente el día 4 de septiembre de 1996? Sí, señora fiscal. Bueno, ese día, cerca de la tarde, yo me encontraba junto a mi hermano, Carlos Espino, culminando nuestras labores de día a día en el campo, que trabajamos en el fondo llamado Buen Día, que esto se ubica aproximadamente a 5 kilómetros de la ciudad de Ica, está entre los distritos de Parcona y Tigüiña. En ese momento nosotros, junto a mi hermano, observamos a un sujeto así de contextura delgada que ingresaba furtivamente al fondo por un forado cerca de cercos de ladrillo, pues llevando de la mano a una niña de manera sospechosa. Ante ello, nosotros recordamos que las noticias se corrían sobre las desapariciones de niñas, pues decidimos seguirlo. Y en esa seguida vimos que el sujeto ingresaba con la menor a una choza abandonada. Pues nosotros no dudamos en derribarlo, la puerta, y en donde nos encontramos con la escena, donde la niña, estirada en el suelo, semidesnuda, y mientras hoy Nicolás Gutiérrez Mendoza, que es acusado, estaba a punto de abusar sexualmente de ella. Entonces, al verse sorprendido, pues el sujeto huye del lugar con un pequeño puñal en la mano, por lo que yo decidí seguirlo, ¿no? Mientras mi hermano permanecía al cuidado de la niña.
Y tras una intensa persecución de varios cuadras, logré alcanzarlo, en donde forcejeamos y donde intentó, digamos, el sujeto agredirme con su arma blanca que tenía, por lo que yo pedí auxilio a los vecinos del lugar. En ese entonces el individuo se corre nuevamente, ingresa a una vivienda, y ante mis llamados, pues vienen los vecinos de la zona, salieron así armados con piedras y palos, y pues ahí logramos reducirlo dentro de esa casa. Y lo atamos y se lo ha conducido, ¿no?, al puesto policial, entregándose así a las autoridades. Es todo en cuanto puedo declarar sobre los hechos sucedidos aquel día, señora fiscal. Eso es todo, señor juez. Las preguntas del Ministerio Público hacia el testigo. Muy bien, vamos a dar paso entonces ahora a la defensa para que formule también sus preguntas o en caso tuviera alguna contradicción, también lo haga. Señor magistrado, muy buenas noches. Igualmente, voy a hacer unas pequeñas, breves preguntas al testigo. Señor testigo, coménteme usted qué tan cerca o lejos se encontraba usted de esa persona, en este caso el señor Nicolás. Eh, bueno, exactamente la distancia en metros no lo puedo decir exactamente, pero era muy cerca. Por ello es que nosotros vimos pasar al señor, hoy acusado Nicolás Gutiérrez, junto a la niña. Era muy cerca para reconocerlo claramente. Muy bien. ¿Qué detalles recuerda sobre la persona que vio? Eh, Al momento que vimos, era una persona de contextura delgada, flaco, y, y de manera sospechosa es que pasaba. Muy bien. ¿Qué tan cerca o lejos se encontraba usted de esa persona? Mm, Como indiqué, Juez, era muy cerca. Muy bien. ¿Y qué hizo inmediatamente después de ver a esa persona? ¿Cuál fue su reacción? Decidimos, decidimos seguirlo junto a mi hermano, al lugar donde se dirigía, a ese lugar, a esa choza abandonada. Decidimos seguirlo hasta ahí, pues que lo vimos entrar. ¿Y cómo usted puede estar seguro que la persona que vio era el señor Gutiérrez Mendoza? Bueno, hoy, ¿no? Estaba junto a la niña y, como indiqué, pasó de manera sospechosa y era raro que ingresara a una casa abandonada, a esa choza. Muy bien. Eso es todo, señor magistrado, solo que tenía que hacer las preguntas al testigo. Vamos a dar paso entonces al señor perito. Muchas gracias, señor testigo. Vamos a dar paso al señor perito, que se encuentra presente también en la sala, para que nos dé sus apreciaciones respecto a las preguntas que va a ser tomada por el Ministerio Público, en este caso el señor fiscal. Señor perito, ¿se encuentra presente en la sala? Buenas noches. Sí, buenas noches, señor perito. Por favor, indícanos claro y fuerte su nombre, su profesión, su domicilio. Bueno, señora magistrada, buenas noches. Señora representante del Ministerio Fiscal. Mi nombre es el doctor Pedro Wilber Villa Hilario, con profesión en el área de psicología. Mi oficina está ubicada en el cercado de calle Arica, sin número, cercado de la ciudad del Cusco. Muy bien. Igualmente, como lo solicita el artículo 375 del Código Procesal Penal de 2004, donde indica que hay que hacer juramento o promesa de decir la verdad. Por favor, levante la mano izquierda para hacer el juramento. ¿Jura o promete actuar en veracidad, objetividad y imparcialidad en su declaración? Sí, sí, prometo. Será responsable penalmente si falta a la verdad. Entonces, vamos a dar pase al señor fiscal para que
continúe con el interrogatorio. Adelante, señor fiscal. Por su venia, señora jueza. Doctores Humillauri, ¿cuántos años usted lleva ejerciendo la profesión de psicólogo? Eh, un promedio de 8 años, señor fiscal. Dentro de todo ese tiempo, doctor, que usted ha ejercido en la rama de psicología, ¿puede por favor informarnos detalladamente cuál ha sido la conclusión de la cual usted ha llegado de la evaluación realizada al señor Nicolás Gutiérrez Mendoza? Bien, señora representante del Ministerio Público, lo voy a hacer el relato del examen que se ha realizado al señor Nicolás. Primeramente, la descripción física. Nicolás Gutiérrez Mendoza presenta una apariencia inquietante y carente de emociones. Su rostro pálido y sus ojos pequeños reflejan una mirada fría y penetrante que resultaba perturbadora para quienes lo observan. Su cabello oscuro estaba cortado de manera austera, complementando su imagen sombría. Aunque su contextura era delgada, su presencia resultaba intimidante y amenazante, de atracción evidente hacia las menores de edad. Un hecho central en su patrón no mostraba remordimiento al describir sus acciones ni al hablar sobre sus crímenes. Este desinterés por el sufrimiento ajeno se manifiesta en una expresión facial intensa y gestos violentos que subrayan su naturaleza agresiva. Nicolás utilizaba estrategias de engaño sofisticadas para evitar la acusación y la detección. Su encanto superficial le permitía ganarse la confianza de sus víctimas, facilitando así la ejecución de sus atroces crímenes. Mostraba una frialdad y lucidez notables en su discurso. También le voy a hacer presente el relato textual del modus operandi. Yo solía frecuentar los colegios primarios en Parcona y Villa María del Triunfo. Observaba a las niñas, fijándome en las que llevaban panty. Me acercaba a ellas y les decía, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Te doy 5 soles y me ayudas a llevarle una carta a mi enamorada. Así lograba que me acompañaran hasta un lugar apartado. Una vez que estábamos solos, comenzaba a hacerles tocamientos indebidos en su vagina y les decía, estoy enamorado de ti. Las besaba en sus partes íntimas, cambiando de un personaje bueno a una bestia. No podía controlar mis instintos y mantenía relaciones sexuales con ellas. Luego me venía el deseo de matarlas. Las colocó a boca abajo para tener relaciones contra natura. Después de asesinarlas, practicaba la necrofilia, alucinando que aún estaba con vida. Sentía mayor placer y excitación al oler y beber su sangre. También como perito psicológico, manifiesto que tras el análisis exhaustivo del caso de Nicolás Gutiérrez Mendoza, conocido como el monstruo de Parcona, concluyo que presenta un trastorno antisocial de la personalidad, según los criterios establecidos de la DSM-4 y la DSM-5. Durante la evaluación, identifiqué un patrón persistente de violación de normas sociales, deshonestidad, impulsividad y agresividad, así como una marcada indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Observé que Gutiérrez mostraba ausencia total de remordimiento y una frialdad emocional evidente, utilizando el engaño y un encanto superficial para ganarse la confianza de sus víctimas. Su modus operandi confirma rasgos de sadismo, pedofilia, necrofilia y comportamiento carnicero, propios de un perfil psicopático organizado. En mis entrevistas noté que el examinado intentó minimizar la gravedad de sus actos, ofreció versiones contradictorias y buscó culpar a terceros para desviar su responsabilidad. Estos comportamientos, junto con su capacidad para planificar y ejecutar los delitos, me llevan a descartar una afectación grave de la conciencia o un trastorno psicótico que limite su imputabilidad. Reconozco que su historia de abusos de la infancia y contextos de violencia pudieron actuar como factores de riesgo en el desarrollo de su trastorno. Sin embargo, esto no atenúa su responsabilidad penal. En conclusión, afirmo que Nicolás Gutiérrez Mendoza es plenamente imputable con diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y rasgos psicopáticos, representando un riesgo social extremo debido a su peligrosidad, frialdad emocional y alta probabilidad de reincidencia. Ese es todo mi informe, señora representante del Ministerio Público. Gracias. Doctor Muñabri, una última pregunta. Teniendo en cuenta su informe psicológico y la experiencia con la que usted cuenta, entonces se puede determinar que el acusado, Nicolás Gutiérrez Mendoza, en todo momento estuvo consciente de su actuar.
Sí, sí, señora representante del Ministerio Público, sí, se lo noté que él estaba 100% consciente de lo que estaba haciendo, por ello es que buscaba cubrir o explicar sus actos para poder minimizar su culpabilidad. Muchas gracias, doctor. Es todo por las preguntas por parte del Ministerio Público, señora jueza. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar paso entonces a la defensa para que también haga su contradicción o interrogación que quiera hacer. Bien, señor magistrado, también tengo preguntas para el señor perito. Doctor, indica usted qué hallazgos principales obtuvo en su pericia. En cuanto a sus rasgos psicológicos, señora magistrada, Sí, claro, usted explicaba ahí que encontró algunos, ¿podría describirme los hallazgos más técnicos? más técnicos, mira, el señor Nicolás presentaba un trastorno de infancia, ¿no? Por el hecho que es lo que ha formado su personalidad, la cual él encontraba, como se puede decir, placer en sus actos delictivos que él ejecutaba en las menores. En estas limitaciones, usted entonces reconoce el método empleado, con todo, o sea, ¿cómo ha hecho para encontrar esas limitaciones? ¿Cómo ha reconocido qué método ha empleado? El método que se ha empleado es netamente en la narración de su historia, ¿no? De su formación, o sea, netamente en lo que es psicología, la formación de su comportamiento. Ya, entonces usted quiere decir que con esos factores externos ha podido influir en esos resultados que usted ha obtenido. Así es, sí, total. Finalmente, ¿cómo debe ser interpretado entonces su informe dentro del proceso? Se puede interpretar de que tiene un trastorno antisocial, se puede llamar como psicópata, con un tipo de sádico, de pedofilia, necrofilia, y se puede llamar como carnicero, ¿no? El señor está netamente involucrado en los actos que se ha hecho. Muy bien, eso sería todo por mi parte, señor magistrado. Muchas gracias, señor perito. Gracias, doctora. Bien, entonces, vamos a dar pase al fue. Escuchadas las partes, este tribunal declara concluida la audiencia de oficio oral. Se procederá a la deliberación correspondiente en su momento, pues que la decisión sea tomada conforme a la ley y también a los tratados internacionales de los derechos humanos, ¿no? Entonces se va a dar inicio al levantamiento de la sesión. Eso es todo. Gracias.